Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a estar resolviendo este problema que ya lo resolvimos en un video anterior, pero en ese video lo habíamos resuelto de una manera gráfica, con el paralelogramo y con el triángulo. Ahora lo que vamos a hacer es de que este mismo problema lo vamos a resolver, pero ahora de una manera algebraica. Así que igual tenemos esta imagen que es nuestro problema. Nos está dando tres vectores de fuerza, el F1, F2 y F3. Y el problema nos está diciendo que encontremos la magnitud de la fuerza resultante Fr, cuando eso va a ser la suma de las fuerzas F1 y F2. Y también quiere saber su dirección, o sea, pues quiere saber, ¿no?, cuál es el vector. Medido se va, pues, desde el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj. Así que va a ser obviamente desde este eje X positivo que vemos aquí, y en contra de las manecillas del reloj obviamente es de esta manera. ¿Ok? Hasta aquí no hay ningún problema. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a estar utilizando lo que son los cosenos direccionales. Así que esos los voy a poner aquí en pantalla desde una vez. ¿Ah? Bueno, de una vez. Ya luego vamos a ver cómo los vamos a ir ocupando. Pero bueno, entonces el problema lo que nos está pidiendo es de que nos dice que quiere que encontremos la fuerza resultante Fr, cuando eso va a ser entonces la suma de F1 más la fuerza 2. ¿Ok? De tal manera entonces que la Fr va a tener, pues como es la fuerza resultante, va a estar considerando los dos vectores. Y recordemos que cuando se hace una suma de vectores, lo que pasa es de que vamos a tener, pues vamos a agarrar los componentes en X de todos los vectores que se van a sumar, y se suman esos componentes en X, y eso es nuestro componente en X final. De igual manera con los componentes en Y y los componentes en Z. En este caso solamente estamos trabajando en dos dimensiones, así que no ocupamos la tercera. Así que al sumar estas dos fuerzas nos va a dar eventualmente lo que es la fuerza resultante. Nos va a dar una fuerza resultante tanto en el componente X como en un componente en Y. Y nosotros usamos esta notación para decir que es un vector. De igual manera pudiéramos utilizar lo que es la I gorrita y la J gorrita, como vamos a ver ahorita. Ok, como pueden ver aquí, es igual la componente en X de la fuerza resultante con I gorrita más la componente en Y de la fuerza resultante, obviamente pues J gorrita, ¿no? Porque esas son las direcciones de los ejes, en X y en Y. Ok, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, para encontrar entonces la componente de este vector en X, nuestra FRX, lo que vamos a hacer entonces es, vamos a sumar la componente en X del vector 1, F1, más la componente en X del vector 2. Y de igual manera, para encontrar los componentes en Y, vamos a hacer lo mismo. Ok, así que nuestro primer paso, obviamente que estamos viendo aquí, entonces es que vamos a ocupar descomponer estos dos vectores en sus componentes en X y sus componentes en Y. Así que ahorita lo que vamos a hacer es, primero vamos a hacer los dibujitos para que pues no nos vayamos a perder. Recuerden, los dibujos, aunque lo vayan a hacer gráficamente o no con el paralelogramo o triángulo, es muy importante que los hagan para que vayan viendo qué es lo que está pasando. Así que igual aquí ponemos nuestros ejes en X y en Y, y ahora vamos a dibujar los vectores. Ok, así que tenemos aquí el vector 1 y el vector 2. Obviamente sabemos que son 45 grados hacia arriba para el vector 1 y son 60 grados del eje Y para el vector 2. Entonces, considerando esto, vamos a usar nuestros cosenos direccionales para poder encontrar entonces las componentes tanto en X como en Y. Así que vamos a estar utilizando estas dos fórmulas. Que estas dos fórmulas vienen de estas dos que ya vimos acá. Recordemos que nuestros cosenos direccionales nos dicen que si yo tengo un ángulo desde el eje X hacia el vector, ese viene siendo θ X, entonces el coseno de ese ángulo es igual a la componente que tenemos en X de ese mismo vector sobre la magnitud de ese vector. De tal manera entonces que si queremos encontrar
la componente en X de este vector, pues simplemente pasamos la magnitud al otro lado multiplicando y nos da entonces que la componente en X es igual a la magnitud de ese vector por el coseno de la teta, o sea, de ese ángulo de lo que es el componente en X al vector. ¿Ok? Esto lo explico más a detalle en mis videos acerca de vectores, así que si no los han visto, se los recomiendo que lo vean primero. ¿Ok? Bueno, teniendo esto entonces, vamos a empezar a descomponer estos vectores. Tenemos entonces el primer vector, que es el F1, que tenemos aquí. Este vector vemos que tenemos, pues desde el eje X, para su componente en X, del X al vector son 45 grados, como nos lo están marcando aquí. Así que yo ya sé que de la componente de X hacia el vector son 45 grados. Así que, bueno, antes de eso, vamos a poner un poquito aquí nada más para que ustedes puedan ver. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a descomponer cada uno de estos vectores en sus, pues valga la redundancia, en sus componentes en X y en Y. Así que yo tengo este vector F1 de fuerza y este vector entonces, como ustedes pueden ver, tiene una parte que viene acá abajo. De hecho, lo pueden poner acá abajo o desde acá arriba, no importa mucho. Esto depende obviamente del problema y cómo les convenga más a ustedes. Así que esta parte de acá es en Fx, es el componente en X de la F1 y la que sube es la componente Y de este vector 1. De igual manera, este vector 2 tiene su componente en Y acá y su componente en X de esta manera. Entonces, considerando esto, espero que no les confunda mucho tener tanto escrito ahí, pero teniendo esto, entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a empezar a descomponer entonces nuestro vector F1. Así que teniendo nuestra F1, vamos a decir que F1 en X entonces va a ser 600 por el coseno del ángulo desde el eje X hasta entonces el vector, porque recordemos que estamos encontrando la componente en X, así que ocupamos el ángulo desde desde el eje X hacia el vector, y es lo que ya les había comentado, desde el eje X hacia el vector son estos 45 grados, ¿verdad? Que ya tenemos aquí, así que son 45 grados. Y entonces esto, si ustedes lo meten a la calculadora, nos da 424.26. Obviamente estos son newtons, ¿verdad? Y si se fijan, el componente en X, como está yendo desde el origen hacia la derecha, va a ser una cantidad positiva. Así que tenemos positivo para acá. Y la componente en Y, como estamos yendo desde el origen hacia arriba, pues va a ser también positivo. Así que tenemos nuestro F1 en X y nuestro F1 en Y. Entonces que va a ser igual al 600 por el coseno. Y aquí, si se fijan, para esto, que es lo que tenemos acá, necesitamos encontrar el ángulo desde el eje Y hacia el vector. Así que, ¿cuál es ese ángulo? Pues es desde el eje Y hacia el vector, es que sucede que también son 45 grados, ya que entre el X y el Y aquí, en este cuadrante, son 90 grados. Así que si aquí son 45, pues acá también son 45, ¿verdad? Así que, pues va a ser lo mismo, 45 grados. Y como es lo mismo, igual va a ser los 424.26. De igual manera van a ser positivos, porque van hacia arriba. Entonces ahora, haciendo esto mismo, vamos a hacer para el vector 2, que tenemos F2 en X, y entonces la magnitud es 800, así que es la magnitud, multiplicamos 800 por el coseno, y aquí ocupamos entonces otra vez el ángulo del eje X hacia el vector. El eje X es y el ángulo entonces viene siendo Aquí no nos lo dieron, pero si yo ya sé que de aquí para acá
en este cuadrante son 90 grados y yo ya tengo 60 para acá, obviamente aquí entonces son 30 grados, ¿verdad? 30 más 60 son 90. Entonces aquí yo le voy a poner 30 grados. Y entonces esto me va a dar un valor, ya que lo meten a la calculadora, de 692.82. ¿Ok? Y aquí si ustedes se fijan, esta componente en X vamos desde el origen hacia la izquierda. Así que como vamos hacia la izquierda, este va a ser entonces negativo. ¿Ok? De igual manera, entonces agarramos nuestro componente en Y del vector 2. Va a ser igual, lo mismo, 800 por el coseno. Pero ahora entonces encontramos o ocupamos usar el ángulo desde el eje Y hacia el vector. Y ese ya nos lo están dando aquí, que es 60 grados. Así que yo tengo de 60 grados. Y esto entonces me va a dar 400. Y van a ser 400 positivos porque si se fijan, este componente va desde el origen, desde aquí, y está subiendo. Así que eso es positivo. Entonces, ya que tenemos estos 4 componentes, podemos entonces decir que nuestra fuerza resultante, nuestro vector, más bien nuestro vector resultante, va a ser la suma de estos. Así que el componente en X de este vector va a ser 424 más el negativo aquí, menos 692. Y cuando nosotros hacemos esta suma, nos va a dar un componente negativo. Va a ser menos 268.56. Y el componente en Y, que pues al sumar, obviamente pues el componente en Y del primer vector con el segundo vector, eso nos va a dar entonces 824.26. Y esto van a ser newtons. ¿Ok? Entonces nosotros aquí ya tenemos el vector. El detalle es que pues el problema nos está pidiendo que encontremos su magnitud y su dirección, o sea, el ángulo que lleva desde el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj. Así que teniendo esto, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, recordemos que la magnitud de cualquier vector, entonces va a ser la raíz cuadrada de la suma de todos sus componentes al cuadrado. Así que entonces lo que yo voy a hacer es que voy a tener menos 268.56 al cuadrado más 824.26 al cuadrado. Y entonces al sacar la raíz cuadrada de esto, nos debe de dar aproximadamente 866.85 newtons. ¿Ok? Y entonces ya tenemos cuál es la magnitud. Así que aquí viene siendo parte del resultado de este problema. Y entonces ahora ocupamos encontrar pues cuál viene siendo el ángulo, ¿no? Así que para eso vamos a armar un triangulito considerando el resultado que nos dio aquí. Bueno, aquí lo vamos a subrayar en amarillo para que lo puedan ver. Así que vamos a ocupar este resultado para armar un triángulo más o menos. ¿Ok? Así que vamos a hacer eso enseguida. Ok, bueno, ya considerando aquí este nuevo sistema de coordenadas que tenemos, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, borrado, ¿verdad? Ya le borramos todo lo que habíamos hecho. Entonces recordemos que en X es menos 268 y en Y es positivo 824. Así que en X aproximadamente menos 200, más o menos digamos que por acá. Así que si estos son 260, 800 pues va a ser como por acá arriba, ¿no? Así que sabemos que tiene que cruzarse aquí. Así que va a ser aproximadamente acá. Ok, entonces este viene siendo nuestro vector resultante, aquí la fuerza resultante de este problema que hicimos. Ok, entonces lo que nosotros ocupamos encontrar es el ángulo de aquí para acá. ¿Cuál es este ángulo? Bueno, si nosotros ya tenemos las componentes de este vector, sabemos
A ver, vamos a poner en diferente color. Sabemos que de aquí para acá, esto es menos 268.56 y sabemos que de acá hasta acá, bueno, aquí le cerramos, ¿verdad? Vamos a escribir otra vez y digamos que de acá para acá, este componente vale aproximadamente 824.26. Así que yo ya tengo aquí armado un triángulo rectángulo. Yo ya sé cuáles son estas, pues cuánto valen todos esos componentes. Entonces yo puedo, más o menos, bueno, yo puedo calcular cuál va a ser este ángulo, ¿verdad? Sabemos que este ángulo es nuestro ángulo teta. Y considerando que ya sabemos cuánto vale todo esto, de hecho, a ver, este aquí vale 866.85. Si yo ya sé cuánto vale todo esto, bueno, de hecho no lo ocupábamos, ¿verdad? Pero bueno, yo puedo decir entonces que la tangente, ¿verdad? La tangente de este ángulo teta es igual al cateto opuesto, que es 824.26, sobre el cateto adyacente, que en este caso viene siendo 268. Aquí nosotros no vamos a escribir el negativo, porque a veces, para evitarnos problemas, yo lo que hago, a mí me gusta hacer mucho esto, es de que en estos casos yo no considero el negativo, porque a veces, generalmente me dan la respuesta bien, ¿no? Pero cuando estamos haciendo este tipo de problemas, a mí no me gusta tener que tomar en cuenta o considerar que si yo estoy poniendo un número negativo, que si la tangente me va a dar bien o el coseno me va a dar un ángulo correcto, o si por algún otro movimiento ya no me dio el resultado que yo quiero. Así que lo que yo voy a hacer es yo voy a considerar todo como positivo. De esta manera pues me da un ángulo positivo y yo ya después sé qué hacer con eso, ¿no? Así que si yo tengo esto, entonces obviamente esta teta va a ser la tangente inversa pues de esto, ¿verdad? Esto aquí lo vamos a reescribir. No lo voy a reescribir para no gastarnos más tiempo, pero así es como lo vamos a hacer. Entonces cuando nosotros hacemos esta operación, nos da un ángulo de aproximadamente 71.95 grados. Recuerden hacer todas estas operaciones con su calculadora en modo de grados. No lo vayan a hacer en radianes o todo esto les va a salir mal. Así que ya que les da esto, ustedes ya saben que aquí mide aproximadamente 71.95 grados. Yo sé que de aquí para acá son 180. Así que el ángulo que yo quiero, que es pues obviamente vamos a llamarlo ese alfa. Alfa va a ser igual a 180 menos lo que nos dio teta. En este caso va a ser 180 menos 71.95 grados. Y eso entonces nos va a dar un ángulo de 108.05 grados. ¿Ok? Y entonces viene siendo el resultado que tenemos de este vector. Como les había comentado, de hecho creo que si lo hacen esto con negativo, creo que les da bien. No estoy seguro, no lo he hecho. O bueno, déjenme corroborarlo ahorita, a ver qué pasa. Ok, bueno, ya lo corroboré y me da simplemente un ángulo negativo, un 71.95 negativo. Así que por eso les digo, no hay que considerar estos ángulos así, bueno, estos números como si fueran negativos. Simplemente armen su triangulito aquí como ya lo hicimos y consideren todo positivo. Ya usando este dibujo que hicieron, ustedes pueden pues saber qué hacer, ¿no? A qué se le resta y a qué no. Porque pues los 75, 71 es esta porción del triángulo y yo sé que yo quiero el ángulo de aquí para acá, así que obviamente lo que tengo que hacer es de que tengo que agarrar todo esto que es 180 menos esta parte y eso nos da entonces esta parte que tenemos, o que estamos buscando, ¿verdad? Así que sin más rollo, esto viene siendo como se hace de una manera algebraica. A lo mejor puede ser un poquito más
trabajoso, no sé, depende de cuál es la fortaleza de cada quien, pero considero que es algo, pues algo sencillo, nada más es de sacar las cuentas y ya, no pasa nada, ¿verdad? Cualquier duda o comentario déjenlo pues por ahí y espero que les haya quedado claro. Nos vemos hasta el próximo video.